la presentación bastante bien, muy bien. Genial, Sí, se excelente, ve perfecto. excelente. Entonces, a ver, rápidamente, acerca de mí. Mi nombre es Adrián, yo trabajo como director del instituto y de PIC. PIC es una empresa que fundé con mis socios hace 7 años. Hoy en día entrenamos a más de 20.000 ejecutivos en Perú y con el instituto a más de 12 millones de personas. Ha sido increíble el proceso de crecimiento, sobre todo en los últimos años. Y bueno, todo esto gracias a la ciencia. Tratamos de todo lo que hacemos de rodearnos siempre de gente muy destacada en términos de neurociencia. Y bueno, tenemos la oportunidad de hoy en día estar ayudando a más de 250 compañías y culturas, empresas líderes de Perú y Latinoamérica. Hoy en día en particular, varios de las personas que van a estar aquí, incluyendo a Maite, me ha estado llamando en estos días para coordinar varios detalles, pero a veces nos hemos cruzado, y es que estamos desplegando en este momento entrenamientos para más de 4.000 colaboradores en programas de liderazgo en todo Perú y Latinoamérica, lo cual es un súper reto en esta etapa que estamos haciéndolo, así que esperamos darles mucho valor. Y les cuento esto solamente con el propósito de hacerles recuerdo de que como instituto les vamos a dar gratuitamente algunas herramientas al finalizar este webinar con el correo que les va a llegar, así que estamos muy, muy contentos de que estén con nosotros y que puedan participar de los siguientes conversatorios. Muy bien, entonces, empezamos rápidamente al plato de fondo. Eh, Mariana, que nos acompañas aquí, en la agenda del día de hoy, en esta webinar, vamos a tener primero a Mariana, que es presidente del CAE Empresarial de este año, lo cual es un honor que estés aquí con todos nosotros. Creo que hace bastante especial este primer conversatorio entre líderes que participes. Mariana, además, dentro de sus pioneros logros, que son múltiples, así como las de todos los ponentes, es que fundó la UPC, una universidad que hoy en día pues todos ya conocemos, y también preside múltiples directorios, aspectos, iniciativas, fundaciones. Así que, Mariana, por favor, dejo contigo la presentación y te comparto también el control para que puedas manejar tus diapositivas sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí con nosotros. Ya. Ok, vamos a ver si... Adrián me pidió, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Adrián me dijo que, ¿cómo se llama? Me pidió que hiciera una presentación cortita sobre algún tema que tuviera que ver con lo que estoy haciendo ahora y con resiliencia, muy cortita. Y lo que traje es algo que está, digamos, se está cocinando como parte del tema del CADE ejecutivo de este año, que va a ser full online. Este Sí, año me tocó el CADE de la pandemia. sí, acá de la Como presidenta. Por supuesto, acepté antes de que viniera la pandemia, después me cayó la pandemia. Adaptación, resiliencia es la palabra, ¿no? Justamente. Sí. Entonces, le estoy trayendo un poquito el tema, uno de los temas que creo que es importante que entrar al CADE como algo que está también, que siempre ha estado dentro de mis temas, porque es algo en lo que yo creo muchísimo. Y es el tema de por qué nacen las empresas, o sea, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito con el cual nacen? Y parece una pregunta de lo más sencilla, ¿no? Pero en el fondo es súper importante el que uno pueda pensar en la respuesta que tiene en su cabeza ahorita. Porque lo que tú respondas con respecto a esa pregunta hace que es lo que define cómo se comporta tu empresa. Si eres el líder empresarial de la empresa. Define tu comportamiento como empresa. Y segundo, porque en el fondo es una pregunta que ahorita está siendo la base del cuestionamiento al capitalismo como capitalismo, como forma de vida, como, digamos, como filosofía. Entonces, a ver dónde está la flechita. Ups, se me fue la flechita ahí está. No estoy muy buena manejando las flechitas, es la anterior la que Ah, quiero. ya, yo te la manejo, sino aquí. A ver. Ya, porfa. Sí, ahí ¿Esta? está. Esa. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta es la segunda. Lo que pasa es ¿cómo se llama? Que en los últimos 50 años, o sea, son 5 décadas, hemos estado trabajando, no la anterior, esa, hemos estado trabajando bajo una premisa que fue de alguna manera puesta sobre la mesa por Milton Friedman en 1970. Y en las 5 décadas anteriores, o los últimos 50 años, esta ha sido la base y la definición de para qué es una empresa, por qué nace y cuál es su propósito. Y es que genere utilidades para sus inversionistas.
Y tengo que decir que soy testigo de eso, porque finalmente yo soy una persona que digamos que ha estado entré a un MBA en el año 88-89, o sea, me formé en business. Yo soy ingeniera, pero después decidí que necesitaba un degree en business. Y toda mi preparación fue orientada a buscar disciplinas de management que me ayudaran a tener un mejor performance para la empresa. No definitivamente, nunca fue mi forma de pensar ni mi filosofía, pero definitivamente tengo que reconocer que toda mi maestría fue así. Y todos los libros que leí, que en todo el tiempo que estuve como CEO, también estaban orientados a buscar peak performance. ¿Para qué? Para lograr mejores rendimientos. Quizás yo particularmente, como era yo la fundadora y tenía una mirada más de propósito, nunca me puse a pensar en los inversionistas, pero finalmente después tuve una experiencia corporativa cuando vendimos y me contrataron al día siguiente de la venta como gerente corporativa, una experiencia de lo que significa la presión del accionista, que ya no era yo, ¿no? Entonces, eso es algo que ha primado por los últimos 50 años y ha tenido pros y cons. Un pro es que efectivamente se ha creado muchísimo valor, se ha disminuido la pobreza y mucha de la disminución de la pobreza en el mundo tiene que ver con el capitalismo y las empresas. Pero por otro lado, la desigualdad creció tremendamente y todos sabemos el impacto que ha tenido el accionar empresarial en el planeta. Así que es mixed feelings. Y de hecho ahorita pues está todo el tema del escándalo de la corrupción que ha salido a flote y que ha puesto en cuestionamiento las verdaderas intenciones. Y si uno mira lo que dice Friedman y que ha sido, digamos, el postulado del quehacer empresarial, tú dices, bueno, claro, si solamente buscas utilidades para los inversionistas, entonces tu accionar está orientado solo en eso y no me extraña que haya corrupción. La siguiente, porfa, Adrián. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está cambiando. Y quizás una de las señales más claras es, y aunque todavía tenues, diría yo, y además con mucho escepticismo, es el Davos Manifiesto. En la última reunión del World Economic Forum hubo una declaración, y no se hacen declaraciones en Davos todos los años, a veces se hacen declaraciones, son pocas, pero es una declaración que yo considero como una declaración súper importante, que es que el propósito de la empresa es el engage, o sea, el de preocuparse por todos los stakeholders, no shareholders. Stakeholders son todos los agentes de interés, empleados, comunidad, proveedores, los mismos accionistas, etcétera, y crear un valor sostenible y compartido. Entonces es un cambio sustancial. La siguiente, por favor, Adrián, para no demorarme más, es que esto en realidad no empieza en el 2020, hay un movimiento que se llama el capitalismo consciente que nace alrededor del 2013 con un libro que se llama Capitalismo Consciente, que lo sacan un académico que se llama, un thought leader que se llama Rax Sisodia, con John Mackey de Whole Foods, que es una cadena digamos, de groceries en Estados Unidos, y que empiezan a pensar en una manera diferente, en un mindset diferente que en realidad no es que haya existido, pero parece haber estado un poco relegado, que habla de una empresa consciente basada en 4 principios, que son el propósito, un propósito que va más allá de las utilidades, un liderazgo consciente, un liderazgo que reconoce las consecuencias de sus actos, que es reflexivo versus reactivo, esa mirada de stakeholders, ¿no? Integral, y esa cultura, digamos, íntegra, transparente, de servicio, ¿no? Y que busca realmente elevar a la humanidad, el bienestar general de la humanidad. Además, con un postulado de que la empresa es un agente social muy poderoso para el cambio, para la solución de problemas sociales, y que ese es un legado de la empresa. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que eso ahorita, en medio de todos estos escándalos, en toda esta corrupción, después de 50 años de haber construido la idea esta de un capitalismo de corto plazo, concentrado en las utilidades, parece utópico. Y la palabra capitalismo consciente es como un oxímoron, es como que nadie la puede asociar, es como que no se puede juntar estas dos cosas. El capitalismo no puede ser consciente. Pero la realidad es que este movimiento está cada vez cobrando mucho más fuerza, y creo que es importante reconocerlo, y no es responsabilidad social, no es buen gobierno corporativo, porque esa es una forma de hacer empresa, un mindset, una filosofía diferente, y que creo que hay que reconocerla como
no como sostenibilidad como la entendemos ahora, ni como un buen gobierno, sino está en el core, en el ADN de las empresas. La última es, ahora que vino el coronavirus, la gran pregunta es, y hablando de resiliencia, es que justamente en este momento donde las papas queman y donde realmente la presión sobre las empresas y su rentabilidad y su performance económico es inédita, es que en realidad se va a tener que empezar a pensar en si es que la empresa con propósito o la empresa consciente, la empresa que busca el bienestar es la que va a salir adelante, ¿no? Es como que, si es que ese es el, si no sé, los fans de Star Wars me entenderán, si es que existe esa fuerza oculta de las empresas conscientes que realmente termina predominando sobre cualquier, digamos, embate que pudiera venir. Y creo que hay un gran reto y un gran desafío porque se va a destruir tremendo valor. Millones de personas van a regresar a la pobreza. O sea, eso es algo que va a ocurrir de todas maneras. Sí, Y el planeta, por otro lado, ha respirado. Y nos hemos dado cuenta que el planeta ha respirado y le ha hecho muchísimo bien. sí, Y por otro lado, tenemos esta corriente de populismo, nacionalismo y xenofobia, que es una especie de consecuencia que también es un tema que tenemos que tratar. Entonces, quería dejarlos como esto es algo que es un tema que estamos poniendo sobre la mesa, queremos poner sobre la mesa en el CAE, y creemos que es importante porque creo que hay si el movimiento era tenue o no se conocía mucho o se veía utópico, demasiado naif, yo creo que es el momento de de ponernos en serio, ¿no? En este tema. Eso es, Adrián, sí. para Eh, el tema que dejo en la mesa. sí, y ahí es interesante lo que tocas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuál es tu visión para el CAE empresarial de este año? ¿Qué Mira, novedades nos puedes mi contar? visión al comienzo, antes de la pandemia, era meterme de lleno en el tema de esta reacción. El tema, el coronavirus era la corrupción, era la desigualdad, era estos 50 años de vivir pensando en un mindset de la empresa mercantilista, greedy, que no piensa en nadie. Y yo conozco muchos empresarios que no son así, que son totalmente empresarios conscientes y en los últimos 40, inclusive antes, o sea, viven y trabajan así, pero es como que están en un perfil bajo. Entonces, mi primera intención fue traer pero claro, después de la pandemia, de alguna manera estoy manteniendo ese tema de la empresa, del capitalismo consciente, empresa con propósito y todo eso, pero lo estamos poniendo en el contexto del coronavirus. Y en el contexto del coronavirus vamos a hablar sobre la reactivación, sobre cómo salir de esto, qué cosa es lo que se puede recoger de ese espíritu de empresa con propósito que nos puede ayudar a salir para adelante, qué cosa tiene que morir, qué cosas ya no pueden, después de esto que ya fue, ya murió, nunca más se va a volver a dar, qué hay que rescatar y qué hay que construir. Un poco que esa es la mirada que le estamos dando al CADE. Sí, y es súper interesante lo que nos mencionas porque, de hecho, creo que uno de los puntos más importantes hoy en día es mantener el enfoque, ¿no? Poder mantener el enfoque. Bajo tu mirada, ¿cómo hoy en día el empresariado podría tener, y sé que eso no están dentro de las tres preguntas, pero voy a No hacer un poquito importa. para darle más valor a la audiencia, porque está súper interesante tu presentación. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, que un gerente de recursos humanos o que hoy en día un gerente general, en dónde debería poner enfoque, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que debería poner ese enfoque? Es difícil de decir porque estoy viendo que cada empresa y cada sector está pasando por cosas distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy presidenta del directorio de una red de colegios, Future Schools, y como presidente del directorio lo que estoy viendo en mi caso del CEO, le estoy tratando de dar un montón de soporte porque la situación está complicada. Entonces, hay etapas, y como ya lo deben haber visto en varios webinars sobre el COVID, ya pasamos la etapa uno que era la del desconcierto y de ponernos todos a buen recaudo, Sí, ya pasó, ¿no es cierto? La segunda etapa, que es en la que estamos, es un poco asegurar que la empresa sobreviva. Hay que ser es bien difícil, pero creo que está nuestra supervivencia en juego. De muchas de las empresas, la supervivencia está en juego. Entonces tienes que encontrar maneras de ver cómo, equilibrando
tu propósito, tus stakeholders, haciendo uso de tu cultura y con un liderazgo consciente, que significa que tú como CEO no pierdas la calma, Sí, que no te vuelvas reactivo, sino que justamente ahora más que nunca tienes que ser capaz de usar estos recursos que has trabajado tuyos, ¿no? Que te hacen una persona resiliente, centrada, que te permite retroceder, respirar, mirar lo que está pasando y que tus decisiones estén basadas, que vengan de la serenidad y no del miedo y de la angustia en la que estamos todos. sí. Entonces estamos en esta segunda etapa. Creo que ahorita la verdad que todavía creo que no hemos pasado a la tercera, que es la de, a ver, si sobrevivo, ¿ok? Si Exacto. sobrevivo, porque en verdad qué complicado está, ¿qué oportunidades estoy encontrando en mi respuesta única y particular para que después de que pase la ola y yo esté al otro lado, Sí, estas oportunidades las pueda realmente aprovechar? Para que mi empresa salga adelante, que se fortalezca nuevamente, que digamos que pueda volver a cumplir con mis propósitos, etcétera. Entonces creo que yo diría que estamos con un pie todavía en la segunda etapa, que no puedes descuidar, y un poquito ya como con ganas de, o comenzando a vislumbrar algunas oportunidades que para algunas empresas, yo le decía hoy día a mi gerente general de Future Schools, que hiciera una listita de aquellas cosas que en el primer bimestre de clases escolares ha descubierto que somos capaces de hacer mejor que otros. un A montón de ver, cosas. ¿qué crees que hemos aprendido en el primer bimestre? O sea, hazme una lista porque a ver si es que encontramos suficientes cosas que hemos logrado hacer mejor que nuestros pares. Y Sí, que en la curva de aprendizaje, porque o sea, te imaginarán, los colegios han pasado de 100% presencial a 100% a distancia de un día para otro. sí, Ha sido la locura. Entonces, por ejemplo, eso está siendo un parte del enfoque, ¿no? sí. Y súper interesante. Y de hecho, ahí hay algunas preguntas que la audiencia envió por anticipado. La ¿Ya? primera es acerca de conciencia, justamente, ¿no? ¿Es realmente rentable hoy en día, en un contexto como el de COVID, eh, invertir en formación, en educación, luz de conciencia para que los equipos y los ejecutivos tengan mayor enfoque en el largo plazo y no solamente en el corto plazo? Yo creo que es cuestión es pasar por etapas, ¿no? Yo creo que ahorita las personas están necesitando ser contenidas emocionalmente. O sea, no creo que estés en el mindset de la educación más formal, más estructurada. Así Y es. creo que lo que hay que hacer es tratar de darles el entorno, darles un poco de seguridad para que puedan aprovechar todo aquello que está surgiendo y que realmente es impresionante. Yo estoy impresionada de la cantidad de recursos que están a la disposición de la gente ahora gratuitos. Quizás Sí, mañana ya no lo sean, pero sinceramente ahorita, y creo que hay que ser selectivo. así es. Y lo que hay que hacer es darle el entorno a la persona de seguridad para que sepa que puede seguir. Y además, yo creo que ahorita el aprendizaje, que más que educación es aprendizaje, creo que tiene que ser relevante, Así es. corto, relevante primero, o sea, me tiene que servir para lo que estoy pasando, tiene que ser cortito y dinámico, ¿no? Muy dinámico en el sentido de que no estamos ahorita, yo creo, para una educación más estructurada y tradicional. Y me estoy imaginando, yo que estoy en la educación toda la vida, más que nada educación superior, y ahora estoy en el mundo de la educación básica como en un directorio, pero mi experiencia es en educación superior. Creo que la educación superior tradicional está en proceso de extinción. O sea, somos el dinosaurio de la educación tradicional, formal, nada, yo la veo que va para la extinción. Así que yo me iría por ahí, ¿no? Y yo pienso que yo soy una persona que me encanta aprender y no me tienen que, me mandaban a cursos y yo pensaba que me estaban mandando de vacaciones. No todo el mundo es así, yo creo que hay que respetar los estilos de cada uno, ¿no? Full growth mindset, es cierto. Y de Sí. hecho es súper importante lo que tú dices de priorizar, no sacar el jugo al tiempo. Creo que hoy en día muchas personas con esto de la cuarentena han quedado como que es una vacación tela. La vez pasada un cliente me estaba diciendo, y es cierto, ¿no? O sea, hay que sacar el jugo. La segunda pregunta, liderazgo. La audiencia desea saber qué es lo que has aplicado en tu vida para lograr liderar tantas iniciativas como la de iniciar la UPC desde cero, Sí. llevarla hasta donde la dejaste como presidente del directorio y ahora ser como que una de las personas en Perú más relevante, buscada entre los directorios de las compañías más exitosas. ¿Qué es lo que
haces, cómo lo haces. Este es un espacio de confianza, así que dinos por favor el No, ABC. Lleguemos a la parte. uno, o sea, todos los empresarios y los empresarios que, digamos, van a empatizar conmigo, aprendemos a golpes, o sea, es una cosa, es un errar y aprender. Mi vida ha sido bien, yo siempre considero que he tenido, soy muy afortunada porque ha sido una aventura maravillosa empresarial en el mundo de la educación. He sufrido muchísimo, por supuesto, he tenido momentos recontra duros, pero creo que al final, de hecho, o sea, el músculo de resiliencia es como básico, ¿no? Pero yo diría que algo que es importantísimo para poder ir, no solamente salir del otro lado o tener un relativo éxito, sino que, esta aventura tenga sentido, porque al final creo que hay que encontrar el sentido, es que este es un viaje de autoconocimiento. O sea, es eso, en el fondo. Es quién eres, qué valoras, qué talentos tienes, en qué cosa es lo que tú puedes aportar como líder y no querer ser todo para todo el mundo. Al principio yo caí un poco en eso, pretendía tener las respuestas, pretendía poder ser todo para todo el mundo. Después me di cuenta que no, que yo tengo ciertos talentos y que esos son los que tengo que rescatar. Y, por ejemplo, descubrí con el tiempo que, por ejemplo, yo soy buena en estrategia. Soy conceptual, entonces no me pongas a mí a leer estados financieros detallados. Entonces, ¿me entiendes? O sea, no Ok. tiene ningún sentido. O sea, Entiendo que no quieres ver. ¿cómo se llama? La pastilla del resultado y por qué, y yo haré las preguntas relevantes. Lo segundo es que me di cuenta que una de las cosas que soy capaz de hacer es movilizar equipos. O sea, soy capaz de armar un equipo, hacerlo sentir, digamos, alinearse con un propósito y armar un equipo no es fácil. No, Pero, digamos, esa es una capacidad. Y ok, la perfecto. tercera que descubrí fue la de que de alguna manera me di cuenta que yo tenía un estilo de liderazgo de empowerment. O sea, era muy poco directiva. Y que eso con el tiempo me di cuenta que eso, por ejemplo, es muy bueno porque si escoges bien a la gente con la que trabajas y tú eres una persona que tiene un estilo de liderazgo de empowerment, consigues cosas y resultados increíbles. Las personas te dan mucho más de lo que tú esperas. eh, si están inspiradas, si están, digamos, se sienten miembros de un equipo, tienen ese sentido de pertenencia y tienes un estilo más de empowerment, el talento que puede surgir pues es inmenso. Y yo me he quedado sorprendida de lo que las personas te pueden dar en términos de entrega, contribución, etcétera, cuando dejas que su talento se explote, ¿no? Y le da Y esa confianza, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí. Y obviamente para mí son tres características de un líder que creo que ayudan y por lo menos yo he sentido que me han ayudado muchísimo. La integridad, o sea, ser muy transparente, ser quien eres, o sea, mostrarte tal cual, eh, no tener, nunca hacerte, digamos, dejar que tu ego te controle, digamos. Integridad, contigo, con tus valores, autenticidad, eso. Después coraje, porque realmente en este mundo y esto que ha demostrado estos últimos 50 años y que hemos visto en corrupción es que sí, pues, para mantener tus valores hay que ser muy valiente, porque la tentación del atajo, la pistola que te ponen en la cabeza a veces y tú dices, Dios mío, me están poniendo una pistola en la cabeza, ¿no? Cuando te piden este tipo de cosas, ¿no? Que no son las coimas, ese tipo de cosas. Es durísimo, ¿no? No caer y decirle, voy a aguantar, no importa qué. Y lo tercero es la humildad. Porque yo creo digamos, los líderes necesitan tener altas dosis de humildad, porque cuanto más poder tienes, más influencia tienes, más humildad se necesita, ¿no? es Entonces, cierto. es un poco lo que yo Es cierto. creo que me ha ayudado por lo menos a mí, ¿no? Es cierto, y muchas gracias por compartir eso. De hecho, la tercera pregunta, Mariana, justamente tiene que ver con, ok, una vez que ya tienes esos esenciales, para ti en términos de crecimiento personal y profesional, que es lo que toda la audiencia también quiere aprender un poco de ti, ¿no? Es, ¿qué representa eso en términos gerenciales y directivos, por ejemplo? ¿Cuáles son los tres hábitos que uno a nivel personal debería estar buscando introducir dentro de la cultura para fomentar este growth mindset?
sobre todo en un momento difícil, ¿no? Porque todos sabemos lo que hay que hacer cuando, ¿no? Está fácil, pero cuando está difícil, ¿cuáles serían esos hábitos, ¿no? Mira, el libro Growth Mindset es uno de mis libros favoritos. Yo lo descubrí hace mucho tiempo y aunque no lo crean, lo descubrí no porque no lo necesitara para mi empresa. La verdad es que lo descubrí porque yo practico el deporte ecuestre, hago salto a caballo. Y ese es un deporte donde hay que ser súper resiliente. O sea, te caes, tienes un día bueno, ya juras que aprendiste algo y al día siguiente es un desastre. Es ese tipo de deporte donde no es que vas llegando a mesetas y sí hay ciertas mesetas, pero es bien duro porque tiene estos ups and downs. Entonces, yo descubrí este libro del Growth Mindset un poco para en un momento en que estaba sintiendo esto. No estoy hecha para esto. O sea, voy a tirar la toalla. No nací para montar caballo ni para saltar caballo. No puedo. Entonces encontré este libro y este libro lo que hizo darme es justamente un mindset diferente de que no es que nadie esté hecha o no hecho para algo. Que ahorita yo creo que cuando veo lo del COVID, yo ya no soy una gerente general, estoy en una posición de directorio y veo a los gerentes generales y digo, Dios mío, no me tocó a mí, pero si hubiera estado en esa posición, qué duro, ¿no? Por eso es que siento que los CEOs, como yo he sido un CEO y siento el peso, lo que es el peso de la responsabilidad y liderazgo, donde te sientes muy solo o sola, necesitas mucha contención. Entonces, para mí, ese libro, como te digo, y me dio tres cosas para mí claves que son súper aplicables desde mi punto de vista a esta situación de la pandemia y a nivel de cultura. Uno, que todo el mundo sepa que en realidad esta incertidumbre, estos roller coasters, que uno, en realidad esto es una exageración, pero la vida es así. ¿No es cierto? Es así. No es que algún día todo se vuelve perfecto y sereno y resolviste todos los problemas y la vida, ¿no? Ya no hay más olas. No, el mar siempre va a venir con más olas, más Sí. fuertes, más pequeñas, una tormenta, una mañana tranquila, pero olas siempre va a haber. Entonces, una de las cosas que creo que es importante es que sí se pueden desarrollar nuevas habilidades, pero hay que desarrollarlas a poquitos. O sea, es el 1% ese 1% que le pones todos los días y que mejoras 1%, termina siendo exponencialmente una gran mejora. Entonces, en no pensar que todo se soluciona porque lograste algo visiblemente grande, no, o sea, las organizaciones mejoran poquito a poquito. Hay que tener paciencia. Las culturas se van construyendo y la resiliencia y las respuestas van, pero no es un salto cuántico. No estoy hablando de la innovación, que es otra cosa. E incluso en eso siento que es algo que de repente explota, pero que vino que es el resultado explosivo de un trabajo que fue 1% por 1% por 1%. Lo segundo es que, digamos, no hay problema en equivocarse, eso es un clásico, pues, ¿no? O sea, en una cultura, en las culturas que yo he vivido en mi historia empresarial eh, era normal, ¿no? Que nos hemos equivocado, pero feo, y ya, pues, ¿no? Al contrario, es una oportunidad para ver en qué no nos volvemos a equivocar, es una oportunidad de aprendizaje. Creo que lo tomo algo tan básico para mí, pero es que eso significa que tienes que darle seguridad a la gente de que eso es posible, de que Sí. cualquiera puede decir lo que quiera decir, que esté en su cabeza, que nadie lo haga, o sea, y eso está muy atado a la vulnerabilidad, a la humildad. Y lo tercero es ese tema de estar presente, porque yo creo que la capacidad de, digamos, de responder, es lo que dije antes, y lo vuelvo a repetir, viene de un espacio de reflexión, de Sí. paz, Sí. de serenidad. Las Sí. peores decisiones que he tomado en mi vida han sido cuando he sido reactiva, Eso es cierto. cuando he reaccionado impulsivamente a algo que me causaba terror. Y Sí. ahora ya con el tiempo aprendí que es mejor dar un paso atrás, esperar un momento, aunque parezca que no tienes ese momento para pensar, recuperarte, respirar, reflexionar y tomar perspectiva. Y creo que en mi caso ayudó mucho que aún en los peores momentos en que vivimos en UPC, por decirte, con temas regulatorios que nos caían como tsunamis, ¿no? Que amenazaban con llevarnos por delante, aún en momentos así nos reíamos un montón.
Qué divertido, cómo me divertí. Porque El creo espíritu. que encontramos que la diversión, el humor bien tomado, digamos, manejado dentro de una organización es increíblemente importante para justamente relajar esas tensiones o momentos difíciles y ponerte otra vez en perspectiva, ¿no? Yo Súper diría que es por ahí. Súper interesante, Mariana. Muchísimas gracias por tus aportes. ¿Algún pensamiento o insight final que deseas dejarle a la audiencia, que es una audiencia variada? Tenemos gerentes, jefes de compañías grandes, tenemos personas que son ejecutivos o ejecutivos que están también en la línea de querer hacer un reskilling o algún proceso. ¿Qué idea final nos quisieras dejar con la audiencia? Los dejaría con la última idea. Esto que nos está pasando es bien difícil y cada uno lo está viviendo de una manera distinta. Eh, Creo que esto de acá es algo que nunca me imaginé que podría pasar y creo que ninguno de nosotros. Y por lo tanto, mi mensaje sería que no pierdan la calma, la serenidad, si es que trabajaron en mindfulness, en esa capacidad digamos, de poner perspectiva a lo que está pasando, que no es personal, que es algo, y que además, finalmente, acá lo único que se le pide a cada persona es que haga lo mejor que puede, en el mejor Sí, sentido de la palabra, que busquen ese espacio de tranquilidad. Y a los que no han trabajado sus temas y ahorita se sientan emocionalmente chocados y no sepan cómo manejarlo, que, digamos, esta es una súper oportunidad para justamente entrar en los temas de mindfulness, que te ayuden, y eso es brain, o sea, eso es science, no estoy hablando de espiritualidad per se, estoy hablando de mindfulness, que es la capacidad de estar presente así es. frente a la realidad que estás teniendo en el momento. Sí, Y esa capacidad de poder estar en el momento presente es absolutamente clave para la toma de decisión. sí. Así que lo dejaría con ese mensaje, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Mariana. Y qué importante es lo que nos dices, porque además ese proceso de autorregulación emocional es el que nos va a permitir tener más energía para realmente construir en donde debemos enfocarnos y no construir hacia el otro camino, que es lo que no deseamos, ¿no? Que justamente como montando la bicicleta, a veces las personas apuntan para el camino que es me voy al río, en lugar de decir voy hacia la cima. Muy bien. Mariana, entonces, por favor, quédate con nosotros porque van a haber algunas preguntas seguramente al final.